Bueno, bienvenidos todo el mundo. Estoy muy contenta de tener aquí a Rafa Cañete, que con muchísima generosidad nos preparó un mini taller que lo vamos a impartir en varias sesiones sobre astronomía, porque cada vez estamos más convencidos de que la astronomía es una parte fundamental en la formación del astrólogo. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Igualmente que, sí, magnífico, estupendo. Con ganas de hablar de este tema, claro que sí. Cuéntame, ¿cómo fue tu introducción al tema de la astronomía? Porque personalmente yo lo empecé a estudiar cuando hice direcciones primarias y cuando hice astrología horaria, porque en astrología horaria los ciclos sinódicos de los planetas son muy importantes. ¿Y vos cómo fue que llegó el tema astronómico, la inquietud de aprender astronomía básica para astrólogos en tu vida? Pues yo creo que esto empezó cuando me decanté por la astrología tradicional ya de manera más directa y no son muchos años de esto, pueden ser 3 años Ujú. por ahí. Y de la mano pues, de colegas que también me fueron mostrando dónde consultar, dónde leer, cómo formarme, etcétera. Vamos, y estoy ahí todavía empezando, digamos, Ah, ¿vale? bueno, sí, lógico. Pero, Sí, sí, sí. pero fue eso, a raíz de entrar en la tradicional y ahí me Mm. di cuenta de que efectivamente, a ver, es que ya no solamente que sea una parte fundamental de la astrología, es que son necesarias, o sea, la fusión de las dos son necesarias, porque para entender el influjo de un planeta hay que saber cómo se mueve y cómo Claro. actúa y cómo funciona. Y también si Entonces, está veloz, si está a inicios de un claro, ciclo, a finales de un exacto. ciclo. Sí, sí, sí. Exactamente. Y entonces por eso es tan importante, ¿no? Realmente el conocimiento astronómico en No, todo y esto. también hay muchas técnicas que usan el tiempo ascensional de cada signo, ¿no? Entonces, saber que en el hemisferio norte los signos que ascienden velozmente son los que en el Claro, hemisferio sur ascienden menos, o sea, con más más lentos, lentitud claro. y todas estas cuestiones. Bueno, cuando quieras, podés Muy empezar a bien. compartir y nos vas contando. Sí, vamos allá. A ver, aquí. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Pues aquí está, creo que se ve. Perfectamente, sí. Muy bien. Voy a poner en forma de presentación. Genial. Bueno, Se pues puede, aquí, sí. aquí tenemos. Bueno, Ujú. astronomía, ¿no? Aplicada a la astrología, ¿no? Yo lo he subtitulado como reencuentro con la primitiva comprensión de los influjos celestes, Ujú. porque realmente hacer astrología teniendo en cuenta muy mucho el conocimiento astronómico es un poco hacer astrología como se ha hecho desde siempre, desde los tiempos más primitivos, desde que se tiene constancia, Claro, ¿vale? bueno, porque la astrología nace y la astronomía no tiene ninguna diferenciación en sus inicios, ¿no es cierto? Porque Claro, es la observación exactamente, del cielo. sí, exactamente, la observación del cielo ha sido antes que cualquier intento de codificación científica de nada. Ujú, De hecho, eh, las observaciones que se recogían en el poema Enuma Annuelis, por ejemplo, ujú. acerca de los influjos de Venus, de los influjos celestes, es más antiguo que las primeras tablas astronómicas que se han conservado. Ya Por vos. lo tanto, a ver, se dice mucho que la astronomía es la verdadera ciencia y la astrología pues, ha venido después como o bien superstición o bien como, pero más bien la astronomía casi casi puede decirse que es una hija de la astrología. O sea, teniendo en Ok. cuenta la antigüedad de los testimonios de estudio de una y de otra que se han conservado. Ok. Entonces, es muy importante, ¿no? Eh, Ahí. Bueno, entonces es fundamental esto de observar el cielo, porque ya no lo hacemos. O sea, vivimos en una sociedad, vivimos en una civilización en la que, bueno, no solo ya por la contaminación lumínica, sino es que no miramos hacia arriba, ¿no? Y es fundamental mirar a los planetas, mirar Ujú, lo que pasa en el cielo, para ujú, llegar a una comprensión más cabal de lo que luego eso está significando, ya sea en carta natal, ya sea en un tránsito, ya sea, no importa. Entonces es ujú. muy importante realmente observar y ver y dejarse llevar por lo que se observa, ¿no? Y es muy Ok. importante observar el cielo, por supuesto. Y el cielo, esto viene del latín caelum, y caelum significaba cóncavo. Ujú. Entonces es muy importante esta expresión de cóncavo,
como digo aquí, o sea, se denomina de esta forma a la inmensa cúpula, o sea, semiesférica que podemos observar en la noche. Claro, Ujú. semiesférica porque lo que vemos es una parte Claro. durante la noche, claro. Entonces, es interesantísimo poder observar eso. Y esa observación va a producirnos la sensación de que está todo girando alrededor nuestro. Ujú. Claro, observamos Mm. el cielo, solamente tenemos que ver la ascensión del planeta por el este, por ejemplo, y ver eso cómo se va moviendo si nos colocamos mirando hacia el sur, si miramos hacia el sur, el este lo vamos a tener a la izquierda Ujú. y el Mm. oeste a la derecha. Pues entonces es simplemente observar el planeta cuando va ascendiendo por el este y cómo de izquierda a derecha, mirando al sur, ese planeta se va moviendo, ¿no? Entonces, eso es fundamental, dejarse llevar por esa sensación. Claro. Aunque, en realidad, lo que está ocurriendo es que somos nosotros los que estamos girando. O sea, el Sol no está girando alrededor nuestro. Eso es la cosmovisión antigua. Claro, ahora no, o sea, ahora ya estamos seguros desde prácticamente desde Kepler, desde Galileo, ya sabemos que nosotros estamos girando alrededor del Sol y nosotros giramos sobre nosotros mismos y eso es lo que produce Ujú. la sensación de que veamos el cielo moverse de izquierda a derecha, ¿vale? Alrededor nuestro, aunque los planetas van en sentido contrario, salvo cuando están retrógrados. Claro. Aclarar que la Tierra hace un giro completo de 360 grados cada 24 horas y, por supuesto, que gira de manera constante, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que, bueno, en el hemisferio norte, tal cual como decías vos, nosotros en el hemisferio sur miramos hacia el norte, no hacia el sur, entonces tenemos el Claro, este a la derecha y vemos como todo va moviéndose, tal cual uno ve la luna y de golpe la luna unas horas más tarde sale y está en otro lugar en el cielo. ¿Y es que la luna exactamente. se movió? No. O sea, sí, los planetas, por supuesto, Claro, también se mueven, claro, pero se se mueven en mueven por sentido longitud eclíptica. contrario. Claro, Claro. Pero se esto mueven ya en es sentido. por el movimiento primario de la Tierra que rota sobre su propio eje. Claro, exactamente. Entonces, lo que ocurre es que somos nosotros los que estamos girando alrededor de un centro, que es el eje de la Tierra, y ese eje de la Tierra está señalando hacia la estrella polar, Ujú. ¿eh? Ujú. Hacia la que apunta siempre nuestro polo norte. Ujú. Efectivamente, ¿no? Entonces, y eso es lo que ocurre, no es que los demás giran a nuestro alrededor, somos más bien nosotros los que nos movemos en esa rotación constante. Y esto de mirar el cielo, esto es algo que se ha hecho desde el Paleolítico, ¿vale? Ujú. Y en el Neolítico incluso ya había una mayor sofisticación en el sentido de que ya se podía ver las estrellas fijas, el orto, el ocaso de las estrellas fijas, para Ujú. ver qué mejor momento había para las tareas de vida, o sea, Claro. sembrar, cuidar, Sí, recoger. el Sí, cielo era un calendario y era un reloj, finalmente. claro, exacto, exacto. Cuando podía llover, efectivamente. Ujú. Entonces, era fundamental la observación del cielo que efectivamente servía como calendario, servía como un testimonio cronológico que ayudaba a orientarse y a vivir. Claro. Ujú. Y también es interesante ver que en el Paleolítico la cronología de la vida era lunar, Ujú. o sea, no del Sol. O sea, la Ujú. primera astrología fue lunar. Y Ujú. entonces el conocimiento de sus movimientos en el cielo, de sus fases, de sus relaciones con respecto al Sol, pues se miraban fundamentalmente para todo lo que tenía que ver con celebraciones familiares, la caza, el comercio, etcétera. ¿Qué pasa? Ujú. Que luego llega el Neolítico y ahí cambia la forma de ganarse la vida y surge la agricultura y Ujú. entonces esto, la cultura agrícola y también pecuaria, pues hace necesario que se observe un ciclo de mayor alcance que el de la Luna. Y Claro. entonces se acude al ciclo solar, que Ujú. tiene mucha más relación y concordancia con sus ciclos y sus ritmos, con la forma de trabajo en el campo, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. y ahí es cuando se establece la astrología solar, la cronología solar, que es la que seguimos teniendo Ujú. hoy día. Ujú. ¿Vale? Muy Entonces, bien. es interesante observar
observar todas estas cuestiones y tener presente la antigüedad en cuanto a lo que es la observación del cielo, y es algo que no podemos desechar en la actualidad, aunque no tengamos la costumbre. Hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Entonces, ahí. Creo que eso es. Vale. Okay. Bueno, pues dicho esto como introducción, como acercamiento, pues vamos a empezar hablando de los planetas inferiores. Déjame que hable de lo que son, que explique lo que son los planetas Sí, inferiores, claro. ¿no? Entonces nosotros tenemos el Sol y luego tenemos entre el Sol y la Tierra a Mercurio y Venus, y esos planetas son los inferiores. Claro, como nosotros hacemos una astrología desde la perspectiva terrestre, Sí. el ciclo de Mercurio, no es que Mercurio y Venus retrogradan cuando están moviéndose por sus órbitas, sino que esto es lo que nosotros podemos observar desde nuestro punto de vista, porque nosotros hacemos una astrología desde el punto de vista de la Tierra, digamos, ¿no es cierto? Eso es. La astrología es geocéntrica completamente. O sea, no, distinto es que el Sol sea el centro en torno al cual todos estamos moviéndonos, pero nuestra astrología, la astrología occidental, es geocéntrica. Hay algunos que utilizan la heliocéntrica. Pero ¿qué sentido tiene si nosotros vivimos en la Tierra? Claro, no tiene ninguno, pero los hay, ¿eh? Los hay. Sí, Entonces, en conozco. fin. Sí. Entonces, pues en fin, es curioso. Si hay tiempo, te contaré qué puede aportar muy brevemente una astrología heliocéntrica, ¿vale? Porque es muy curioso, sobre todo en lo que tiene que ver con los ciclos entre Júpiter y Saturno, que son los planetas más grandes, pesados de lo visible, y bueno, y por supuesto los más grandes, y son planetas cuya fuerza de gravedad es tan grande que son capaces incluso de tironear del Sol. O sea, Opa. exactamente. Entonces, tiene su importancia. Eso ya lo dejamos para otro momento, para Dale. otra sesión. Yo lo añado aquí en la presentación que me acaba de venir ahora. Entonces, la astrología es geocéntrica, efectivamente. ¿Vale? Y todo es desde nuestra perspectiva. Y efectivamente, los planetas no van hacia atrás, nunca. Claro. Nunca. Claro, eso es lo que nosotros vemos desde aquí, por la diferencia en el movimiento, en la velocidad del movimiento, de la órbita que los planetas van teniendo entre sí. Y entonces hay momentos en los que parece que un planeta se mueve más deprisa que otro. Y esa es la sensación de verlo como que va hacia atrás. Pero no es eso, ¿no? Bueno, Mercurio y Venus son los planetas inferiores, efectivamente. Y además son los planetas que van siempre acompañando al Sol porque no se pueden alejar. O sea, Venus se aleja hasta 48 grados del Sol y Mercurio hasta 28. Entonces, son planetas que van siempre como guardianes, como escuderos, como heraldos o mensajeros del Sol, ¿no? Por esa cercanía, ¿no? que tiene. Bien. Ciclo sinódico. Un ciclo sinódico es siempre un ciclo que tiene, es el movimiento, la órbita que el planeta va describiendo siempre en relación con el Sol, o sea, de conjunción a conjunción con el Sol. Eso es el ciclo sinódico, ¿no? Entonces, el ciclo sinódico Sol-Mercurio, que va de conjunción a conjunción, ¿vale? De conjunción superior a superior, por ejemplo, ¿vale? Es de, como dice aquí, 116 días. Eso es lo que transcurre. O sea, Mercurio es el planeta más veloz después de la Luna. Y el de Venus es de 584 días. Con la circunstancia de que cada 8 años se va repitiendo casi en el mismo grado. Y eso es lo que luego, al cabo del tiempo, nos va formando esa especie de estrella de David que forma el ciclo de Venus en relación con el Sol. Cada una de esas puntas es precisamente ese punto en el que cada 8 años se repite el ciclo sinódico Sol-Venus. O sea que yo ¿Vale? pensé que era una estrella de 5 puntas, no de 6. Ahí Eso, 5, efectivamente. De 5, como dijiste una. Ok, está bien. No, y bueno, y Sí, también aclarar que Mercurio y Venus, cuando están en la conjunción superior, están directos, están muy sí, alejados de la Tierra, están eso es. veloces, se separan del Sol hasta que llegan a la máxima separación, la máxima elongación. Allí Sí. empiezan a desacelerarse, estacionan, vuelven a la conjunción inferior, ahí ya están más cerca de la Tierra, pero están retrógrados, van hacia el otro lado, vuelven a hacer este movimiento, frenan, se ponen directos Efectivamente. y vuelven a cerrar el ciclo
yendo hacia la conjunción superior. Entonces no es lo mismo cuando Mercurio está conjunción al Sol, hay que tener en cuenta si es una conjunción Claro, superior con un puede ser. Mercurio directo, un Venus directo, o inferior cuando ya están retrógrados. Exacto, exacto. La influencia es muy distinta y el comportamiento y el influjo del planeta, como digo, es otro, ¿no? Totalmente. Entonces, efectivamente, si lo has explicado perfectamente, la conjunción superior, ambos planetas, tanto Mercurio como Venus, están detrás del Sol. Ujú, El Sol está en medio, o sea, está entre la Tierra y el planeta. ujú, Entonces, ese planeta está, digamos, en el apogeo, ujú, su máxima ujú, distancia con relación al Sol, ¿no? Y además es el momento en el que tienen la mayor velocidad de movimiento, la mayor velocidad angular. Cuando digo positiva, me refiero a cuando van directos, pero da igual, o sea, ese momento es cuando el planeta va más rápido. ujú, Eso es. ujú, Pueden eclipsarse, claro, claro, están detrás del Sol. Se puede dar el fenómeno de ocultación, que es cuando carecen de latitud, no el Sol está siempre en su sitio, pero los planetas pueden tener latitud norte, latitud sur, ujú. entonces pueden eclipsarse que cuando carecen de latitud, cuando están en la misma eclíptica. Te quiero comentar aquí y que de paso lo digo que justo tengo un video muy interesante en el canal de YouTube de Ujú. un video que hice con Anthony Lewis sobre si Venus es o no es Cassimi y tiene que Ah, ver con el tema de tener en cuenta la latitud y luego voy a poner al pie de este video también el enlace de el ese video por enlace. si alguien quiere seguir Muy eh, bien. mirando este Sí, tema sí, en más sí. detalle. Muy bien, muy bueno, porque además puede servir de complemento Totalmente. explicativo. Claro, claro, magnífico. Entonces, la ocultación se va a dar cuando hay carencia de latitud y se produce la intersección de las órbitas de los planetas Mercurio o Venus con relación al plano a la órbita de la Tierra, ¿no? Entonces Ujú, está todo en el mismo plano. ujú. En la conjunción inferior, lo que ocurre es que Mercurio y Venus pasan por delante, están Ujú. delante del Sol, y es ahí donde tienen su mayor velocidad angular cuando van retrógrados. Claro, o sea, es más lenta que cuando están directos, pero dentro de la velocidad de la retrogradación, cuando están cerca del Sol, es como que el Eso es. Sol espolea a los planetas. Cuando los planetas están cerca del Sol, es como que el calor mismo del Sol los hace ir más rápido, Sí, efectivamente, y parece como que se los quiere llevar o traer, ¿no? O sea, ¿no? los quiere traer hacia sí, ¿no? También, ¿no? Entonces esa velocidad aumenta, efectivamente, incluso retrógrado, ese es el momento en el que van más deprisa, ¿no? Y ese paso que se da por delante del Sol, eso es lo que se ha hablado popularmente como tránsito de Venus, tránsito de Mercurio, que es el hecho de que el planeta está pasando por delante del Sol y está en medio entre la Tierra y el Sol, Ujú. ¿vale? Y entonces el planeta se ve ahí. ¿Cuándo podemos ver el planeta, esa manchita, sobre todo con Venus, ¿no? Esa manchita cuando se va a ver, pues cuando no hay latitud, o sea, cuando se está dando como si fuera una especie de, como de eclipse. Claro, Claro, eso es. por- porque además de la longitud, de la misma longitud, tienen la misma latitud. Entonces, Claro, una exacto, latitud cercana a cero, con lo cual, claro, se queda oculto el exactamente. planeta tal cual como estás diciendo Eso es, vos. van en línea, efectivamente, ahí está. El tránsito de Mercurio sí es bastante frecuente, o sea, el tránsito de Mercurio, es decir, en la conjunción inferior, Mercurio por delante, ¿no? Y además en línea, digamos, ¿no? No la conjunción inferior en sí misma, sino cuando el planeta lo vemos que está pasando justo, ¿vale? En la misma latitud que el Sol, ¿no? Eso es, o Ujú, sea, que no hay latitud, porque es que el Sol no la tiene, está en la ujú, eclíptica. Bien. ujú. El de Mercurio es bastante frecuente, estadísticamente son 12 veces las que se han producido en el siglo XX, mientras que Venus nunca ha pasado por delante del Sol en la misma eclíptica en todo el siglo XX, Ujú, ¿vale? ujú. Sin embargo, en este siglo lo hemos visto ya dos veces, Mirá, 2004 y 2012, ¿vale? ¿qué Entonces, querrá decir no es... eso? ¿Qué Sí, querrá sí, sí. decir eso? Ah, no lo sabemos. Algo es posible que nos estén indicando, seguro. Habrá que saber y ver. Entonces, bueno, lo que decía antes, que el apogeo se produce en la conjunción superior y el perigeo en la inferior. Ya está. Ujú, Y la distancia, la elongación, la separación, etcétera. Entonces, la máxima elongación se produce a los 28 grados en el caso de Mercurio, a los 48 en el caso de Venus. Y ahí mm, empieza a disminuir
hasta que el planeta se para y comienza a retroceder aparentemente. Ujú, ¿Vale? ujú, La occidentalidad, o sea, cuando el planeta es oriental y occidental, ¿vale? ¿Cuándo el planeta es occidental? Cuando por el este sale después que el Sol. ujú. Primero sale el Sol y después el planeta. Y Y es luego el Sol. interesante que no, que cuando nosotros vemos a Júpiter, no es, o sea, como que está el inicio de su ciclo cuando está en el oriente, pero Venus, que es un planeta más, un planeta femenino, Mm, está justamente al inicio de su ciclo cuando es visible al anochecer, en el occidente, ¿no? Es un Venus más nuevo, más fresco. sí, claro. De todas formas también cuando lo estamos viendo es oriental. Claro, Ujú. efectivamente, es oriental y la orientalidad se empieza a ver después de que han tenido la conjunción inferior. Claro, Exacto. claro, Exactamente. O hay sea, una después de la conjunción superior, cuando está directo, lo vemos al anochecer, en el oeste, eso cuando es. está y luego y cuando está con la conjunción inferior, lo vemos al amanecer. Pero en la conjunción inferior ya es un Venus más envejecido, digamos, ¿no? Porque ya está en la mitad de su ciclo. No todo el mundo toma los ciclos de los planetas inferiores de este modo. Hay gente que dice, Mm, no, que la conjunción inferior es el inicio del ciclo porque se ve en el oriente. Bueno, no sí, y importa, otros, son, sí, 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 son es cierto. posturas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y otros dicen que es la superior, la que inicia el ciclo, ¿no? Claro, esa es Como, la que yo como uso, fases porque, de, sí, fases de luna nueva a luna llena, digamos. exacto, porque el planeta está nuevo, está naciendo, está Claro. separándose del Sol, está directo, pero bueno, no importa, esas son ya cuestiones filosóficas que no vienen al caso. Bueno, son interesantes también un poco para comprender ese estado en el que el planeta se encuentra en su ciclo con relación al Sol. Eso sí Mm, es interesante, ¿no? Pero sí mm. es bueno que cuando veamos a Venus, por ejemplo, que está saliendo, que la vemos amanecer, o sea, cuando se ve salir antes, por ejemplo, es porque ya hace tiempo, días, se ha producido esa conjunción inferior. Efectivamente. ¿Vale? Exactamente, Eso es. exactamente. Bueno, esto muchas veces, pues parece que no, pero viéndolo en el gráfico, en la carta, sí es interesante que observemos y que prestemos atención, lo has dicho antes, a si Venus va directa o va retrógrada. Por ejemplo, aquí he puesto el caso de Venus como podía ser el de Mercurio, ¿no? Entonces, esa conjunción, pues aparentemente, si no nos fijamos en si es retrógrada Venus o no, pues decimos que es simplemente una conjunción. Pero claro, aquí en la conjunción superior, que está detrás de él, aquí Venus está muy rápida, que como has dicho al principio, esto en cuestiones horarias es muy importante. Sí, y además tal cual, y lejos también de la Tierra, ¿no? Claro, claro, En su efectivamente, está apogeo, eso. rápida. En la astrología horaria, por ejemplo, este Venus representaría una mujer muy joven. Como Claro. William Bailey lo tomaría como ese Venus, si es el significador de la persona, sería una mujer, ya Venus representa una mujer joven, pero esta Mm, es él diría, esto es una mujer de 15 años, por ejemplo. claro, esa velocidad, ¿no? Que tiene, ¿verdad? Que A esta parece velocidad y a esta cercanía del Sol, muy al inicio claro. del ciclo, digamos. Sí, 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 sí. Entonces es muy interesante observar que el planeta esté o no retrógrado y ya vemos las conjunciones pues con otros ojos y, en fin, las diferenciamos como lo que son y en qué parte del ciclo sinódico se encuentran, ¿no? Entonces, Totalmente. esto es la conjunción superior, ¿vale? La luna, vemos ahí, se está acercando y bueno, primero cogerá al Sol y después va a ir a Venus, esto es lo que podría llamarse una transmisión de luz, o sea, como llevar la luz de uno a otro, digamos, ¿no? Es lo que va a hacer la luna, en Una realidad, ¿no? transferencia. Sí, y es Eh, interesante que así como ese Venus está al inicio de su ciclo, es joven, esa luna ya es mm, vieja, porque ya está al final, ¿no es cierto? Cerrando el exacto, ciclo con el Sol. exactamente, eso es. De Me hecho, encanta. Me un encantan las aspecto. descripciones de las edades de las personas o de los significadores a partir de los ciclos sinódicos. Me fascina. Pues esta conjunción con Venus en Escorpio, claro, habría que ver dónde está Marte, pero esa conjunción Sol-Venus en un signo de agua, a punto de producirse una lunación, esto puede ser significador de agua. O sea, Ali Ben Ragel decía que cuando Venus y el Sol están así en la conjunción superior, por ejemplo, ahí Venus está como yaciendo con el Sol y ahí se produce, digamos, el fluido que es el agua, que es la lluvia. Mirá Esto vos, decía, eso no lo sabía yo. Mirá vos, me acabas de. ¿Y eso tiene que ver con el hecho de que la luna también interviene? ¿O si la luna no Cla- estuviera allí? Ah, claro,
Mirá Claro, porque es vos. que la lunación es la que hace que los planetas lleven su efecto a la Tierra, o sea, es la que hace que los planetas nos influyan. Es como bajar a Claro, Tierra el claro. efecto planetario. Entonces, el efecto de, por ejemplo, una cuadratura Marte-Venus, por ejemplo, que es una apertura de puertas de agua, ¿no? Y de lluvia. Eso empezará a mostrar su efecto y tendremos que analizarlo a partir de las sucesivas lunaciones que se vayan produciendo, bien en aspecto con esa cuadratura o no, Qué no interesante. necesariamente, no necesariamente, pero eso es lo que nos va a ayudar a ver el efecto de los planetas. Y eso es como uno de los axiomas más primitivos, o sea, de ver la lunación se produce y ahí analizo yo lo que los planetas están haciendo, pero no solamente en meteo, a nivel mundial incluso, o sea, en astrología mundial y lo que Bueno, tenemos acá vuelvo a hacer un actualmente. paréntesis y quiero comentar que también en este canal hay un video, dos videos sobre el tema de la meteorología y la astrología en entrevistas que yo le hice a José Luis Pascual, así que Sí, cualquiera sí, interesado, aprovéchenlas por porque supuesto. están también en este mismo canal de YouTube. Esto da Sí, para empezar a abrir puertas y explorar todo el mundo. Yo sé que vos hiciste el curso de astrometeorología de sí, José Luis Pascual, yo aún no, lo tengo pendiente, tengo que, cuando viaje voy a tener su libro disponible, pero muy sé que bien. es una manera interesantísima de mirar este Sí, tema de los ciclos sinódicos, sí. efectivamente, se aprende mucho de astronomía precisamente estudiando la astrometeorología. Ujú, Y José Luis es un maestro ujú, en esa rama, vamos. O sea que muy ujú. recomendable ese vídeo, ¿eh? Que lo vea todo el mundo. Bueno, y aquí tenemos otra carta con la conjunción Venus. Claro, aquí Venus lo que está haciendo es que va hacia el encuentro con el Sol. O sea, no es que lo alcance desde atrás, no, sino que viene retrogradando y lo que va a hacer es como chocarse con el Sol, ¿no? Porque el Sol sigue su camino, Venus va hacia atrás, ¡pum! Y ahí se produce la conjunción inferior. Es ahí donde Venus tiene la mayor velocidad estando retrógrado. Ujú, ujú. Y además está en el perigeo porque ahí se pone entre el Sol y la Tierra. Es el momento que más cercano está a la Tierra, podríamos decir, ¿no es cierto? Exactamente, eso es, eso es. Ahí es cuando lo tenemos más cerca. Está en su perigeo, el punto más cercano a nuestro planeta. Ujú, Exactamente. Otra vez, una lunación también a punto de producirse. ujú. Lo que Mm, pasa es que ya se va a dar en Leo. Eso ya calor, no. Claro, calor. claro. Esto ocurre en agosto, entonces, y en el hemisferio norte, pues esto es verano. Claro. Entonces, Ujú, es así. Es distinto, es distinto. ujú, Bueno, entonces, esto es la conjunción inferior, ¿no? ujú, Con el Sol, ¿no? Para distinguir una de otra, ¿no? ujú. Eh, a ver, a ver si quiere. Vale, sí. ¿Qué te parece si hablamos de los planetas, ya porque hablamos mucho de los planetas inferiores, qué te parece si dejamos los planetas superiores, que tienen un comportamiento distinto, para Sí, otro encuentro, ¿no? Como, porque estos temas son un poquito difíciles y quizás sea mejor ir dándolo y en pequeñas cuotas para que nadie se maree y sienta asentando, sí, eso. asentando, sí, Entonces, los planetas inferiores, que son Mercurio y Venus, tienen un comportamiento característico, los superiores tienen otro. Te diría sí, que lo vayamos dejando para otro momento y luego podemos ver también el tema de la declinación de los planetas, del zodíaco sí, lunar, del zodíaco. claro. Pues Sí, entonces voy pasando todo lo referente a los planetas superiores y si lo te hacemos parece, en otro pues, momento, lo hacemos en otro ah, momento. Yo te diría que lo dejemos acá muy porque bien, me parece que hoy ya dimos un montón de información y en sí, otro vamos a tener que hacer una serie de videos para no marear a la gente, pero la verdad es que ahora que lo hice con vos y lo hablé con vos, me doy cuenta lo difícil que le puede resultar a una persona que es la primera vez que escucha de estos temas. Así que prefiero ir haciéndolo de exactamente, a poquito, pausadamente. sí, Así sí, que te invito a que dejes de compartir y sí, así le vamos dando el cierre a la grabación. ahora mismo, a ver, aquí, ahí, Ya te vuelvo a muy bien, recuperar.
Ay, me Sí. encantó. Vos sabés que, claro, yo lo uso para horaria, lo uso para descripciones físicas, lo uso para saber si el planeta se está moviendo velozmente o si tiene mayor humedad o tiende más a la sequedad, según, ¿no? Porque obviamente el inicio de un ciclo sinódico tiene que ver con la primavera, el final tiene que ver con el invierno, etcétera. Pero esto de que vos también lo uses con astronomía, mentira, no, con astronomía no, con el tema del tiempo, del clima. Ay, me resulta fascinante y te digo que lamento vivir en Argentina porque todavía no pude recibir el manual de Ah, José qué Luis pena. Pascual, pero no importa, viajo dentro de poco, así que ahí me Es lo, muy importante, como bien dices, pero no solamente para la meteo, incluso para pronósticos a nivel mundial. Solamente un claro. apunte, antes de cerrar, un apunte, para que reflexionemos, ¿no? Por ejemplo, la influencia que un planeta como Marte, en tránsito, nos puede hacer al Sol, en cuadratura, no es lo mismo que ese planeta vaya más rápido o más lento con relación a nuestro Sol. Porque si va más lento en relación con el ciclo que él tiene con el Sol, está como erosionando poco a poco. O sea, no es un paso rápido, sino que está ahí desgastando, machacando, y ese tránsito de Marte va a tener mayor alcance y trascendencia en la vida de la persona, seguro, que el de un Marte rápido. ¿Te Porque das pasa. cuenta lo importante? Y la verdad es que es algo que cuando uno estudia astrología, por lo menos astrología psicológica, no se le da la importancia que No. tiene. Me parece que es una lástima y que está bueno empezar a incluirlo, ¿no? Totalmente, exacto, incluirlo. O sea, está bien la psicológica, pero no olvidemos estos conceptos que Claro, son la base. incluyámosla, Eso, porque claro, enriquecen enriquecen. mismo, por ejemplo, cuando vos en otro de los encuentros hables de signos de ascensión rápida o de ascensión lenta, William Lilly, por ejemplo, decía, bueno, sí es una cuadratura entre planetas, pero debido a que está en un signo de ascensión, esto se puede considerar un sextilo. Funcionan Exacto, distinto las sí, cuadraturas según si el signo, efectivamente. ¿viste? De Hay ascensión corta o rápida, sí. un montón de detalles de la Sí, astronomía que realmente pueden eh, generar que uno como astrólogo, incluso como haciendo astrología psicológica, le dé otro es que se enfoque a la ve, es carta. que se ve y nos interconectamos con el cielo. O sea, es que estamos aplicando lo que se ve arriba a un análisis de una carta. Y eso es lo que se ha hecho siempre, pero que lo hemos dejado de lado. Y ya está. Totalmente, Sí. totalmente, ¿no? Pasa que a veces salimos al jardín y no sabemos si la luna está cuarto creciente o cuarto menguante. Claro, claro, exacto. Eso no puede ser. Eso tenemos que reeducarnos todos. Bueno, en realidad nosotros ya no dependemos tanto de eso como dependían los antiguos, ¿no? Para tomar No, decisiones de su vida diaria. Entonces entiendo que uno puede hacer astrología sin necesitar conocer esto, pero pero lo se que ve yo de otra digo es que forma, seguro. suma mucho, suma mucho. Sí, Entonces, más que que lo abre. tenés que hacer, yo diría, te recomendamos que abres Sí, esta posibilidad porque te va a enriquecer mucho como astrólogo. Y además, exactamente. entre vos y yo, es divertidísimo. Mirar el cielo y poder decir, ese es Júpiter, ese es Venus, es divertidísimo. Claro, Eh, ese Júpiter va deprisa, ese Júpiter va es lento, increíble. ese está Mirá cómo están retrógrado, ese en está directo. trígono. Mirá el trígono entre Júpiter y Saturno. O sea, es divertidísimo, es un Sí, programa. No que soy la impresionante. única astróloga de la familia, lo hago con mis hijos o con mi marido, y todos se divierten muchísimo, muchísimo pudiendo Qué ver esto. bueno, qué Sí. bueno. Bueno, Rafa, vamos a tener que Bueno, juntarnos varias veces. Esto va a ser sí, 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 una por serie, un supuesto. curso gratuito de astronomía. Así que gracias por tu generosidad A ti, y por siempre, tu claro. dedicación. Muy Nos vemos bien. la próxima. Nos vemos prontito, claro. Abrazo.